Hoy en la aventura del saber les vamos a hablar de una terapia que tiene mucho de enseñanza personal y descubrimiento y que sin sustituir a ningún otro tratamiento médico ni diagnóstico puede ayudarnos a encontrar el origen de algunos de nuestros problemas. Se trata de la bioneuroemoción y por resumirlo mucho podemos decir que considera que el problema no es la enfermedad sino aquello que la ha creado. Pondremos varios ejemplos para que lo entiendan mejor. Bienvenidos. Y la primera pregunta que quería hacerte es, para ti, ¿qué es la bioneuroemoción? Para mí la bioneuroemoción ahora mismo es todo, porque abandoné todo lo que estaba haciendo por ello, desde el punto de vista profesional, claro. Para mí es una aproximación a la salud en todos los sentidos, y la salud entendida como la entiende la OMS, que no solamente es la salud física, sino psicosocial. Es decir, un concepto que va más allá de la medicina tradicional, de todo lo que se concebía hasta este momento, ¿no? Claro, sorprende un poco cómo una estudiante de farmacia que viene de esa medicina tradicional puede acabar en esa bioneuroemoción. ¿Cómo surge todo? Bueno, no fue de repente, todo gradual. Antes incluso de plantearme estudiar la carrera de farmacia, yo tenía una inquietud de, quizás por motivos familiares, por un problema de salud de mi hermano, de saber el porqué de la enfermedad, ¿no? En la raíz de por qué alguien enfermaba y cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque si entendía el mecanismo, quizás podía ayudar. Y eso me llevó a estudiar la carrera. Me gustó mucho, la disfruté, pero las respuestas que yo buscaba no las hallé ahí. Yo quería una solución y me encontré prácticamente paliativos o tratamientos sintomatológicos, ¿no? Ya te diste cuenta cuando empezaste la carrera que los medicamentos solamente quitaban algunos síntomas, que si se dejaban la enfermedad volvía. Claro, la enfermedad siempre estaba ahí, lo que pasa es que mantenía más a raya los síntomas. Sí, me di cuenta, pero poco a poco es cuando vas tomando conciencia. De hecho, ya digo, esto no es radical porque yo he estado 15 años en la industria farmacéutica. O sea, yo sí que he ejercido de farmacéutica. Pero llegó un momento que ya aquello para mí no tenía sentido, ¿no? Buscaba más respuestas. Y al principio, por mi formación, pues las andaba buscando la parte física, ¿no? Y hubo un impasse en mi vida que cambió todo y lo empecé a buscar en la parte más emocional. Empecé primero por coaching, me formé en coaching, luego hice 2 años para ser terapeuta transpersonal y fue cuando encontré la bioneuroemoción que me dio las respuestas. Es lo que aúna la parte física con la raíz emocional, ¿no? Claro, la bioneuroemoción, como hemos podido ver, se trata de buscar cuál es la causa del inconsciente que causa esa enfermedad o ese síntoma, ¿no? Claro, a través de la bioneuroemoción, como has dicho, conseguimos que a lo mejor esa enfermedad deje de estar ahí. Es que la enfermedad, el sentido que tiene es asistirnos en un periodo de estrés emocional, ¿no? Entonces, si ese estrés emocional no está, no hay razón de ser la enfermedad. Lo que nosotros llamamos enfermedad es una solución del cuerpo para compensar ese desbalance. Es decir, la frase que siempre hemos escuchado del cuerpo nos avisa,
Sí. con la neurobioemoción tiene total sentido, ¿no? Claro. Bueno, nos avisa antes, lo que pasa que no escuchamos hasta que realmente nos lo dice con más fuerza. Al principio de empezar con estas nuevas formas de buscar las causas de las enfermedades, ¿te mostrabas escéptica a lo que te decía la bioneuroemoción o las causas que podían llegar a causar? No, fue un flechazo. Desde el principio. Sí, para mí esto fue un flechazo. Fue como algo que yo andaba buscando y hacía muchos años. Que necesitabas. Era una respuesta a una pregunta existencial mía, ¿no? Y claro, si hablamos de escepticismos, claro, al principio sí que los tienes, cuando empiezas a trabajar, pero cuando ves que funciona, vas convenciéndote cada vez más. Los primeros casos que realmente se escapan a la razón médica, pues todavía las guardo en la memoria, ¿no? Entonces tu labor sería más acompañar a la persona para que se dé cuenta por ella misma del problema, podríamos llamarlo, que causa esa dolencia. Sí, nosotros trabajamos con física cuántica, entonces no utilizamos la palabra problema, ni paciente, ni enfermedad. Es decir, esto es como un juego de eso, ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Problema no es un error de percepción, que simplemente si lo percibo de otra manera, o de otra manera más libre, o no entro dentro de ese programa familiar, costumbrista, automático, pues simplemente no se crea ese dolor emocional o ese conflicto emocional, se disuelve, no hay conflicto emocional, con lo cual no hay razón de ser esa asistencia del cuerpo para solucionarlo. Una vez que se toma conciencia y se trabaja por ello, ¿no? Sí. Claro, es que muchas veces puede chocar lo del acompañante, porque hay gente que critica la bioneuroemoción desde el punto de vista de que defiende que no se debe ayudar, o que porque cada uno tiene sus problemas, pero en cambio está la figura de los acompañantes, las conferencias, y puede llevar a confusión, ¿no? Es que el acompañante no ayuda. El trabajo lo tiene que hacer la persona. Ayuda hasta lo que es acompañar hacia adentro, pero no puede hacer el proceso por la persona. Por eso hay gente que en una sola sesión cambia su vida y hay gente que, bueno, esto sí que te quiero decir que no es una cosa de vernos mucho. Cada conflicto se ve a la persona 3, 4 veces como mucho y ahí depende de la implicación de la persona y de la voluntad. Una vez ves lo que hay debajo, que sostiene lo que está apareciendo en tu vida, que decidas cambiarlo, o si dice Enrique Olvera que si no estás dispuesto a renunciar a tus creencias, la bioneuroemoción no es para ti. Claro, si no crees, no llegarás a resolver el... No es eso. No, si no crees, no es de creer, es darme cuenta por qué estoy funcionando así, qué sostiene mi funcionamiento y decidir cambiar esa forma de verlo y de sentirlo, entrar en ese patrón de costumbre familiar, porque lo que heredamos son juicios y creencias de nuestra familia. Entonces, si yo puedo verlo desde fuera y puedo cambiar o verlo de otra forma, todo mi universo cambia, ¿vale? De eso se trata. No es creer o no creer, no tienes por qué creer. Es ser honesto con uno mismo. Entonces, a la bioneuroemoción, ¿tus estudios sobre farmacia aportarían algo más o sería algo totalmente diferente? Yo creo que cada acompañante tiene su bagaje personal. Ahora, si considerara que lo que he hecho antes no valía para nada, para mí sería un error. Claro, todo me sirve. Desde luego para saber más fisiología o localizar mejor, pero tampoco es necesario estudiar farmacia y medicina para acompañar bien. Aquí en España la bioneuroemoción de momento no está considerada como ciencia oficial, sino como una pseudociencia. En cambio hay otros países en los que ya se estudia como carrera universitaria.
¿qué crees que cambiaría en España si la bioneuroemoción llegase a ser una ciencia oficial al nivel de la medicina, que la tenemos como lo máximo en cuanto a curar? Pues hombre, para mí sería maravilloso. Lo que pasa es que hay que ir con mucho ojo, porque considero que debería ser una formación reglada y de años. Entonces, llegados a ese punto, lo mejor sería que medicina, bioneuroemoción, farmacología y psicología, porque por el aspecto social, se integrasen para luchar por un bien común, ¿no? Luchar. Bueno, no luchar, usamos la palabra estudiar. luchar. Sí, Me refiero. hombre, si fueran unos estudios reglados tendría un poquito de cada cosa, sí, claro, porque habría que estudiar un poco de fisiología, un poco de psicología, sí, bueno, pero yo he entendido más la pregunta de que cómo sería el sistema sanitario cuando Sí. pudieras integrar todo eso. Pues para mí maravilloso, o sea, porque podríamos ayudar desde todos los puntos de vista, pero siempre integrando todo. Yo me he encontrado mucha gente yo estoy en la industria farmacéutica, 15 años, sé cómo funciona todo esto y tiene pues su razón de existir y hay gente que solo necesita eso porque no quiere ningún otro abordaje, pero lo ideal sería tratarte desde los dos puntos de vista, que para nada están contrapuestos. A lo mejor lo que puede pasar dentro de la industria farmacéutica es que haya un cierto miedo porque claro, ellos sí excluyen a la neurobioemoción, pero ellos no saben que la neurobioemoción quiere integrar. Entonces quizás ese miedo a que se expanda puede ser que haga sobre las farmacias, que hagan presión para que no se extienda, ¿no? Sí. Sí. Mejor. Sí. Podría Claro, ser. es la sensación que da a veces, Sí. que los grupos de presión pueden hacer mucho y el escepticismo es muy fácil implantarlo en los medios. A ver, yo he trabajado en la industria farmacéutica y con estadística y se puede mostrar tanto una cosa como otra según cómo tortures los datos. Claro. Entonces, Eso y también según cómo lo puedo ver pague. yo, que estoy en periodismo y notan mucho cómo un dato puede ser reflejado de dos formas. Por eso mismo. Y si quieres llevar la opinión pública para un lado o para otra, también es fácil, ¿no? O sea, y si tú tienes mucho interés y tienes poder, pues no sé, es que tampoco me quiero meter ahí. De hecho, es que ya no es mi camino. O sea, fue mi camino durante un tiempo y no estoy en guerra con ello, ¿sabes? Estoy en paz. Considero que está ahí, que no es desdeñable, pero... Ahora vamos a pasar a algo más de comunicación dentro de la bioneuroemoción. ¿Cómo puede llegar la bioneuroemoción a la gente? ¿Cómo se puede llegar a informar, además de por internet? Porque por los medios tradicionales no se le da mucha publicidad. Bueno, Enrique Olvera está haciendo mucha labor, Sí. a nivel de la bioneuroemoción, ¿no? Y de conocer que hay algo más, además de lo que pensamos de lo que se ve, ¿no? ¿Cómo? Pues hombre, yo estoy aportando mi granito de arena. Mañana doy una conferencia, hago talleres y aunque realmente a mí lo que me apasiona es la consulta individual. Y bueno, yo creo que esto a quien le llega es porque le llega en el momento correcto, es lo típico, ¿no? El maestro aparece cuando está preparado el alumno y... Ese impasse que decías que te pasó a ti, igual le pasa a la gente. Sí, yo creo que sí, yo lo veo todos los días. Sí, yo veo que la gente... Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me llegan cuando ya lo han probado todo la medicina tradicional, es cierto, gran parte. Entonces, bueno, al principio podría parecer un reto que estresante, pero luego me viene muy bien, porque hay resultados y en cosas que no se habían encontrado esos resultados, ¿no? Lo cual es muy grato y lo cual me confirma día a día que funciona, a pesar de que yo fui formada en que todo esto no funciona, ¿no? Entonces, cuando ves síntomas e incluso problemas graves que se disuelven y que la persona, y estoy hablando a lo mejor en una, incluso dos consultas,
pues es que te anima a seguir aquí. Gente como tú, que está tan convencida de la bioneuroemoción, y otra gente que ha conseguido salir adelante gracias a ella, sería la mejor carta de presentación, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, pues por eso tengo algunos testimonios de cosas aparentemente imposibles que se han solucionado, ¿no? En la página web y algunos otros testimonios. Entonces, no es que esté convencida, es que no funciona en todos los casos. Ya me gustaría, porque eso es una cosa que tengo que trabajar yo conmigo misma, porque a veces ves cosas sencillas y dices, pues esto va a funcionar, y después de pues, 3-4 consultas dices, bueno, pues no es, ¿sabes? Pero en un gran porcentaje de casos sí hay una solución o mejoría importante, cosa que no ha habido antes desde el abordaje ortodoxo, de años incluso. ¿Y crees que desde la prensa interesa más vender esos casos milagrosos como un milagro simple y no atribuírselo a la bioneuroemoción? No, lo que pasa es que sí que es peligroso con el tema de los milagros. Yo soy muy cauta, ¿vale? Funciona, o sea, mucha gente me llama y me dice, tengo un cáncer de mama ductal infiltrante, mama derecha, tal. ¿Esto en cuántas sesiones me lo solucionas? Y digo, ¿tú le has dicho esto a tu oncólogo? ¿Le has preguntado esto? Es decir, se le exige a la bioneuroemoción unos resultados que a lo mejor ni siquiera a la medicina ortodoxa se les está exigiendo. A mí me encantaría decirte que funciona siempre, y me encantaría saber lo que va a pasar cuando veo a una persona. Siempre me sorprende, no lo sé. Hay cambios impresionantes que yo no comprendo, y soluciones, digamos, milagrosas, y hay otros casos en los que no. Pero la prensa, ¿crees que tiene ese afán de no atribuirle méritos a los biodescodificadores? No creo que sea la prensa, no. No, yo creo que la prensa, por ejemplo, en cuanto a las difusiones de todas estas cosas, está bastante implicada, en salir un poco del paradigma antiguo, y esto además yo creo que vende, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hacen falta estudios serios con un número de pacientes determinados, y luego, ya te digo, ya que yo he trabajado con estudios internacionales, multicéntricos, de un montón, de miles de pacientes, y aún así, si tú quieres buscarle sesgos, problemas, se lo puedes buscar. Entonces, es como bastante difícil la corroboración, ¿no? Y claro, yo no puedo tener estadística, yo me baso en los casos que voy teniendo y mi base de datos, pero desde luego me da más soluciones que lo que me daban los fármacos. Internet y las nuevas formas de comunicación os ayudan, ¿no? Porque vemos como la mayor parte de los casos que han salido con éxito están en YouTube, muchos estudios están en Internet, numerosas universidades están siempre en contacto. Internet os ha ayudado, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el éxito de Enrique Corbera es la biblioteca que tiene, o sea, sí, o sea, me viene mucha gente que se ha visto todos los vídeos de Enrique Corbera, y bueno, a nivel social es una educación y una toma de conciencia increíble, ¿eh? O sea, el darte cuenta que si piensas diferente tu mundo puede cambiar, simplemente ya con eso, y plantearte otras realidades, no vivir desde la tuya propia ahí metida, ¡wow! Me parece fantástico, claro. ¿Hasta qué punto lo que se cuenta en los medios puede repercutir en la vida, en cómo se comporta cada persona? Es decir, vemos a diario noticias malas de otros países, cómo día a día van sacando siempre lo peor de los gobiernos que les interesa. ¿Eso cómo puede llegar a afectar a las personas, siempre desde la bioneuroemoción? Vale, ahora te contesto desde la física cuántica. Bueno, sí. ¿Vale?
Desde la física cuántica yo estoy creando mi realidad, entonces somos información y esa información la estamos, digamos, cuajando delante de nosotros. Claro, mi realidad la estoy creando yo aquí, pero conforme más lejos me voy, más la estoy co-creando con los demás. Yo pongo siempre el ejemplo de que imaginemos que no hay crisis, pero yo te convenzo a ti de que hay crisis y tú lo publicas, y a ti, y doy una charla de la crisis que hay, y convenzo a todo Alicante y a toda España, y al final tenemos una crisis, porque la hemos creado entre todos. Entonces, claro, lo que tú estás haciendo creer impacta en la realidad que creamos. Porque, la globalización puede haber acentuado esa realidad que construimos entre todos, porque si desde un punto se dice tal cosa, al final acaba en la otra punta del planeta. Claro, o sea, yo creo que el miedo es muy buena herramienta para tú crear la realidad dramática que quieres. Y así, pues la gente o compra lo que tú quieres o se comporta como tú quieres, porque creas el miedo y luego das la solución. La otra cara de la moneda sería hacer libre a las personas, que es lo que se intenta desde aquí, desde la bioneuromoción, es ser responsable de la misma vida de que estás creando, ¿no? Partimos de la base de que todo lo que está ocurriendo no es una casualidad, sino una causalidad. Tiene un origen en mi forma de vivir, de pensar, de vibrar, porque al final pensamos que es conductual, pero es vibracional. Nos dice la física cuántica que el observador está interfiriendo en el resultado, con lo cual cuando un observador va a medir, va a hacer un acto de medición, se colapsa la función de onda y entonces se mide en un determinado tiempo-espacio, ese electrón o lo que se vaya, o esa partícula. Eso, mientras tanto no se produce ese acto de medición, no tiene una localización determinada, hay una nube de probabilidades solamente. Hasta que no se llega a observar, no se sabe nada sobre él y por tanto no se puede decir nada sobre a lo mejor ni existe. Claro. A lo mejor ni existe. Desde ese Estamos punto, creando sí. La realidad, a lo mejor no existe, o hay infinitas, y colapso esa con mi tipo de vibración que viene de mi creencia. Por eso nosotros trabajamos con creencias, por eso nosotros vamos a tirar del hilo de la creencia que está sosteniendo ese conflicto, que es la forma de ver la vida. Y de esa manera tú estás sintiendo eso, que si con otro programa o otra creencia sentiría otra cosa muy diferente o más liberador. Eso, extrapolando a los medios y al periodismo, el poder que puede tener un observador de la realidad, como puede ser un periodista, puede ser bastante influenciable en cuanto al hecho en sí, ¿no? Claro, yo creo que es importantísimo. Lo que pasa es que es un poco como la industria farmacéutica, serías como una isla, ¿no? Tiene su mercado, pero a lo mejor el mercado que más vende es el dramático, ¿no? Porque es mucho más fácil pensar que yo soy una pobre víctima y la crisis que hay, los políticos y todo lo que hay fuera y yo no puedo hacer nada, con lo cual yo me quedo tranquila, no tengo nada que hacer, no tengo que cambiar, ni sobre todo cambiar mi forma de ser ni de pensar. Es más cómodo, mi zona de confort, que se dice, ¿no? en coaching. Sin embargo, si yo me hago responsable de mi vida y veo que tiene que ver conmigo y entonces tengo que tomar acciones diferentes si quiero cambiar eso que no me gusta y ya no cargo las tintas en la crisis o en los políticos, pues me tengo que mover y a lo mejor no me apetece. Por eso a veces se podría llegar a la conclusión de que los medios sobrecargan a los políticos, que son las cabezas visibles, de que lo solucionen todo, ¿no? Claro, es como si fuéramos niños. Sí, se centra en ellos, todos los problemas se centran en ellos y al final lo que se consigue es que los ciudadanos no vayan a hacer lo que realmente deberían hacer.
Sí, entonces somos como niños víctimas indefensas, necesitando que cambie lo de fuera para que nos solucionen las cosas, cuando cada uno en su pequeño ámbito, cuanto más cercano de uno está, más tiene que ver con uno. O sea, aquí lo creo yo y conforme voy para afuera estamos co-creando la crisis entre todos. Entonces, los medios podrían llegar a esos niveles de co-creación, llegar a romperlos y hacerte creer que lo manejan otros hasta el nivel más próximo a ti, ¿no? Lo manejan otros. Me refiero Sí. al ejemplo de los políticos, de que ellos pueden manejarlo todo hasta tu nivel más cercano, es decir, que como si tú no tuvieses nada que Claro. manejar. Claro. Yo creo que los medios tienen una importancia capital ahí, pero es que volvemos a qué es lo que es interesante, ¿no? Qué es lo que va a vender más o va a tener más prestigio o más atención. A lo mejor una buena noticia pues no crea tanta audiencia como una cosa más dramática y tú eso lo sabes. Sí. Porque bueno, es que esto es biológico, nosotros trabajamos con un sentido biológico. Una buena noticia no pone en riesgo mi vida, pero si hay algo que puede poner en riesgo mi vida, yo estaré más atenta. Entonces, claro, te voy a escuchar. Pero ahí estamos jugando con el miedo. El miedo hace que puedas manipular a las personas, pero siempre se ha hecho, también desde la religión, si vas a ir al infierno, da igual, o sea, Siempre tú se ha jugado haz con lo el que yo miedo. te diga para que no vayas al infierno, o haz lo que yo te diga para... Pero seguimos siendo como niños. Aquí, al tomar responsabilidad de mi vida, somos dioses, estamos creando, ¿no? Somos como esa parte divina, ¿no? que realmente tomamos responsabilidad. Poder controlar tú tu vida, que no la controlen. Claro. Es difícil. En esto un curso de milagros es importantísimo. A mí me parece una aportación maravillosa. Por lo menos no creerte que todo eso es tan cierto, tan tangible. Se puede medir y pesar. Hablamos de que un 95% aproximadamente es inconsciente, ¿no? Y si yo estoy creando mi realidad, pero no sé que la estoy creando desde mi inconsciente, está ahí, yo la puedo medir y pesar, es cierto, es material, porque estoy colapsando esa materialidad, pero si yo no me hago responsable de ella, no voy a poder cambiarla, no voy a poder darme cuenta de que no es tan real, parece tan real, pero sino que es mi propia creación. Esto es física cuántica. Pero claro, como está delante de mí, lo corroboro de nuevo. ¿Ves cómo todos, no sé qué tal, son iguales? ¿Ves cómo es cierto? Y ahora pasa a mi consciente. Y desde mi consciente es una corroboración. Ya no es una hipótesis, o sea, ya es... Y eso va reforzándose cada vez más. Digamos que se autoperpetúa. Y eso sigue siendo heredado por mi familia. Porque ha sido así toda la vida. Y fíjate... ¿Y en Saludaria esta es una clínica de bioneuroemoción o es...? No, es una clínica de... Bueno, hay 2 fisios, hay una psicóloga, hay una ginecóloga, una dentista, hay medicina estética... Es todo, ¿no? Sí. Quizás este podría ser un ejemplo de cómo todos os ayudáis unos entre otros y al final vais a por un mismo objetivo, ¿no? Sí, porque hay veces que cuando la persona lleva años de médicos, de fisios y tal, me las han pasado. Sí, yo te digo, por ejemplo, el caso este de la espondilolistesis ya no sabía qué hacer, ¿no? Y bueno, sonó la flauta y la chica, la verdad es que es un trabajo personal muy bueno lo que hizo. Entonces esta clínica podría ser el ejemplo del futuro si la bioneuroemoción llega a implantarse con mayor fuerza. Sería un sueño bonito. ¿No? Porque aquí, como dices, hay varias disciplinas y al final si unos no pueden, otros... Claro, sería fantástico. Pues... Pero yo no, a mí mi sueño, te lo cuento, no es si unos no pueden, no, es que se puede trabajar al unísono.
No es que si no funciona desde el ortodoxo me lo pasan a mí, la que hago brujería. No, ¿qué es lo que pasa ahora? No. O sea, que no hay ayuda, sino que te lo pasan cuando se descarta todo lo demás. Claro, cuando ya dicen, mira, es que el médico no me soluciona nada, nadie sabe exactamente y esto me dicen de operar o cualquier cosa así. Un 80% de los casos es esto. Luego hay gente que a lo mejor se trata al mismo tiempo que la medicina tradicional o incluso no ha llegado a la medicina tradicional. Pero para mí lo bonito sería integrar las dos cosas. Sería que si una persona tiene una patología determinada, se trabaje desde un abordaje y desde el otro al mismo tiempo. Claro, ahí diría, no, a ver, si ha funcionado la medicina tradicional, ha funcionado bien bioneuroemoción, a mí me da igual. O sea, mi cliente es esa persona y mi objetivo es que esté sana. Y sana es salud psicosocial, física y psicosocial. Ese es mi objetivo desde el principio. Quizás el problema ahí sería la gente que quiera notarse el tanto de que, ¿no? Porque si entramos en conflictos de quién ha sido, si medicina tradicional o bioneuroemoción, es gente que quiere atribuirse el mérito. El tanto se lo apunta a quien paga el estudio. Llegados a este punto, ya está todo. Muchas gracias por haber concedido la entrevista y nos vemos pronto. Sí, nos vemos. Gracias a ti, a vosotros.